Bueno, hoy lo que vamos a ver es todo lo que comprende a los trastornos del lenguaje, ¿sí? ¿Qué son los trastornos del lenguaje? Son dificultades, ¿sí?, que afectan la capacidad de una persona, de un sujeto, en comunicarse. Pero cuando pensamos en estos trastornos del lenguaje, no es solamente el, entre comillas, hablar mal o tener un acento o cambiar palabras. Es un contexto en el cual el cerebro procesa, organiza o utiliza las reglas del lenguaje de una manera distinta al lenguaje típico que utilicemos, ¿sí? ¿Qué es importante destacar en esto del trastorno del lenguaje? Que es diferente diferenciar entre el habla, ¿sí?, que el habla en realidad, como por ejemplo cuando ustedes hagan entrevistas o cuando tengan la devolución de alguna familia que digan no, pero él posee habla, ¿sí? Porque el poseer habla es la articulación física de los sonidos, es que salgan las onomatopeyas, es que pueda reproducir guturalmente algún ruido, ¿sí? Ahora, el lenguaje es cuando utilizo el sistema de símbolos y reglas y logro transmitir ideas. ¿Cuándo aparece el lenguaje? Cuando puedo utilizar una palabra suelta para responder o puedo empezar a utilizar la unión de palabras o frases completas, ¿sí? Eso es el lenguaje. Porque a veces dicen, no, habla. ¿Y qué dice? No, dice Minion, Minion. Yo siempre le digo que es el lenguaje Minion. Pero en realidad hay un habla, que es la articulación de los sonidos, pero no hay un lenguaje adquirido, ¿sí? Es muy importante entender esa diferencia. No es lo mismo el habla al lenguaje. En cuanto a los trastornos del lenguaje, hay diferentes tipos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los trastornos del lenguaje expresivo, que se basa en todo lo que es expresar el lenguaje, transmitir el lenguaje. A las personas que tienen trastornos del lenguaje expresivo, les cuesta elegir las palabras correctas, combinar lógicamente alguna frase o usar la gramática adecuada. Hay que siempre resaltar que como escribo hablo. Si hay una situación en el lenguaje expresivo, ¿sí?, también hay una situación en el lenguaje gráfico, en el cómo escribo también, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego tenemos lo que es el lenguaje, el trastorno del lenguaje receptivo. ¿Qué es esto? El niño habla y muchas veces aparece la ecolalia. Él responde con lo que yo le pregunto. Ahora vamos a ver qué es ecolalia, ¿eh? Pero le dificulta entender lo que los demás dicen, ¿sí? Puede oír perfectamente, pero su cerebro lucha por darle sentido al significado de las palabras o a instrucciones complejas. Y luego tenemos el trastorno mixto, que es una combinación de el trastorno del lenguaje expresivo y el trastorno del lenguaje receptivo. Entonces es un reto porque le cuesta hacerse entender, pero a su vez también es complejo comprender a su entorno. ¿Cuáles son las señales que podemos tener en cuenta? ¿Sí? La realidad es que varían según la edad. Sí, los primeros alertas comienzan en la primera infancia cuando hay una ausencia del lenguaje. Esos son como que decimos, ok, no, hay algo que me está haciendo ruido. O que le decimos el nombre y no responde. O que no dice agua, mamá, papá. Y a su vez también habla un montón, dice un montón de palabras sueltas, pero de repente yo le digo, ¿te gustó venir a jugar? Agua, sí, agua, agua, es que quiere decir que no está recepcionando y comprendiendo mi lenguaje. Entre eso está el vocabulario muy limitado para la edad del individuo, dificultad para seguir instrucciones simples, uso frecuente de muletillas o palabras genéricas como esa cosa, eso o señalo, ¿sí?, por no encontrar el término exacto, estructuras de oraciones desordenadas, ¿sí? Por ejemplo, yo Yo fui hoy a jugar a la pelota mañana. Desorganizo todos los verbos, artículos, o a mi mamá baila siempre que le gusta la música de Ricky Martin.
¿sí? Empiezo a mezclar como la oración. Y la dificultad para contar una historia o mantener una conversación coherente. No hay una causa única para todo esto, las más frecuentes suelen ser lo genético, que haya antecedentes familiares del trastorno del lenguaje. El trastorno del lenguaje también es uno de los alertas dentro de condiciones del desarrollo de las neurodivergencias, como el trastorno del espectro del autista, discapacidades intelectuales, ¿sí? Es una alerta que aparece dentro de los entre llamados síntomas de las neurodivergencias. Y también alguna situación con lesiones o enfermedades, problemas durante el embarazo, partos, traumatismos cerebrales. Vieron que siempre se consulta esto de, ¿y se cayó alguna vez? ¿Se golpeó la cabeza? Porque el lenguaje nace desde el cerebro, es una función cognitiva del cerebro y tiene incluso un lóbulo dedicado a poder producir y comprender el lenguaje. Entonces es muy importante, ¿sí?, poder saber si es algo cognitivo o es algo explícitamente neurológico a nivel clínico, ¿sí? Entre los varios trastornos del lenguaje tenemos, por ejemplo, la afasia, ¿sí? La afasia es un trastorno que se causa, como les dije antes, que estaban estos los causados por situaciones más neurológicas clínicas. La afasia es una de ellas, que es cuando hay un daño en el área del cerebro que controla el lenguaje. Normalmente el lenguaje se controla sobre el hemisferio izquierdo, ¿sí? A diferencia de otros trastornos que aparecen durante el desarrollo infantil, la afasia puede ser adquirida. La persona ya sabía hablar, este niño adulto incluso ya sabía hablar y de repente pierde esa capacidad. Lo más frustrante de la afasia es que en la mayoría de los casos la inteligencia permanece intacta, pero la persona no puede procesar las palabras porque está dañada esa parte del cerebro y no solo requiere el nuevo aprendizaje del lenguaje, sino de la plasticidad neuronal, ¿sí? Una de las causas más comunes de la afasia son los accidentes cerebrovasculares, el ACV, pero también puede ser traumatismos cráneoencefálicos graves, tumores cerebrales, infecciones, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, la demencia senil, ¿sí? Y también puede ser por algún golpe en la cabeza. Aparece también en los niños que tienen, en las personas que tienen epilepsia, ¿sí? Porque las epilepsias, luego la vamos a ver bien, cuando tienen ataques de epilepsia hay neuronas que se mueren o buscan otras reconexiones y puede ser que aparezca una afasia, ¿sí? Que esas neuronas en un ataque tuvieron una sobrecarga de electricidad, dejaron de procesar información y comencé a dejar de hablar o aparece el tartamudeo o la falta de comprensión del lenguaje, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que no todas las afasias son iguales. Dependiendo de la zona en la que se daña el cerebro, los síntomas cambian drásticamente. Por ejemplo, tenemos la afasia de Broca, que es la no fluida, que es la de que le cuesta mucho producir palabras. Habla con frases cortas y con mucho gran esfuerzo. Por ejemplo, se habla como indio. Yo querer mate, ahora querer mate, ¿eh? Luego tenemos la afasia de Wernicke, que es la afasia fluida, que es la que habla con fluidez y ritmo normal, pero usa palabras sin sentido inventadas. Que también lo que sucede es que esas sin sentido inventadas para esta persona existe y no entiende bien a otros. Entonces, por ejemplo, no sé, yo hoy voy a usar el sobre todo rojo porque ahora tengo mucho calor. Y en realidad estoy queriendo decir, yo ahora voy a usar la remera roja, ¿sí? El verde corre por el campo y tal vez el verde es un sapo, ¿sí? Pero bueno, hablamos fluidamente, pero intercambiamos palabras. Luego tenemos la afasia global, que es la más grave, en donde la persona tiene dificultades severas, tanto como para hablar como para entender.
¿sí? Casi nunca hay comunicación verbal en estas situaciones. Y luego tenemos la afasia nómica, que el síntoma principal es la capacidad de encontrar el nombre de objetos específicos. Esta es la que suele darse en los ataques cerebrovasculares, en la cual su memoria a corto y largo plazo también se ve influida y capaz queremos decir, dame la botella y ¿me das? Ay, dame eso que está ahí. Ay, eso que sirve para tomar agua. Lo vemos mucho en los adultos mayores, ¿sí? Eh, ¿Cómo comunicarse y qué rol tenemos que tener nosotros como acompañantes terapéuticos con alguien que tiene afasia? Es esto primero de eliminar distracciones, ¿sí? Tener como que te mira a los ojos, apagar la tele, correr el celular, todo lo que pueda interferir la comunicación desde la concentración. También hablar claro y lento, no gritar, ¿sí? La persona escucha. Lo que sucede es que a veces nosotros hablamos muy rápido sin darnos cuenta y no logra seguirnos el ritmo. Entonces, esto es simplificar las frases. Darles tiempo, no terminar las oraciones por ellos, a menos que te dé el pie para que termines la oración. Y usar apoyos visuales, pictogramas, dibujos, gestos o señalar objetos ayuda a cerrar esta brecha, ¿sí? La recuperación depende mucho de la rapidez con la que se inicie la terapia luego de la lesión. El cerebro, como hablamos con la neuroplasticidad, tiene la capacidad de reaprender, pero es importante que tenga la oportunidad temprana de hacerlo, ¿sí? Bien, entre los otros trastornos del lenguaje tenemos la disfasia. La disfasia, hoy cuando empiezan a entrar en el mundo de buscar trabajo, son los conocidos como trastorno específico del lenguaje o TEL, ¿sí? Es un trastorno del desarrollo que afecta a la adquisición del lenguaje. Esto es la más común que sucede en niños, ¿sí? Tiene un desarrollo normal intelectual, auditivo y motor, pero el lenguaje tiene algunas alertas. A diferencia de la afasia, que es una pérdida del lenguaje por una lesión, la disfasia o TEL es una dificultad para aprender desde el inicio, ¿sí? Es como si el cerebro de este niño o niña tuviera un obstáculo invisible para organizar las piezas del rompecabezas que forman el idioma. Es común confundirlas porque hasta hace un tiempito el nombre era muy parecido. Ahora el TEL, en el momento de encontrar de buscar acompañamientos, dice afasia, verbal, no verbal, o dice TEL, trastorno del específico del lenguaje. La afasia, como dijimos, se pierde, causada por un golpe, ACV o tumor, y la disfasia, TEL, el lenguaje, no se desarrolla normalmente desde el principio. Es una condición de nacimiento de la infancia temprana. Y hay diferentes tipos de disfasia, ¿sí? Depende mucho de la parte del proceso de adquisición del lenguaje que esté más afectada. Por ejemplo, tenemos la disfasia expresiva, en donde el niño o niña entiende bien lo que se dice, pero le cuesta mucho hablar. Usa frases muy cortas, palabras sueltas y comete errores gramaticales constantes, como yo comer manzana ayer, ¿sí? O para todo lo que es alimento y que ingrese oralmente, dice agua. Quiere comer, dice agua. Quiere yogur, pide agua. Quiere tomar agua, dice agua, ¿sí? Usa palabras sueltas que las identifica con la acción que quiere llegar. Y la disfasia evolutiva receptiva o mixta, que es el TEL mixto que van a encontrar, es más compleja porque el niño también tiene problemas para entender el lenguaje. Parece que no escucha o que está en su mundo, pero su audición es perfecta, pero al no comprender el lenguaje es como que se pierde, ¿sí? Le cuesta seguir incluso instrucciones de varios pasos, es como que hay que ir desmenuzando cada una de lo que vamos a ir proponiendo para que vaya comprendiendo el lenguaje, no por falta de inteligencia, sino por esta ausencia de el procesamiento del lenguaje, ¿sí? Si bien hay que entender que cada niño o niña es único y tiene su ritmo, ¿sí? Hay señales que se pueden notar desde la primera infancia en cuanto a estos trastornos.
Primero es la aparición tardía del lenguaje, que es que no dice sus primeras palabras hasta después de los 18 meses, o frase de 2 palabras hasta los 2 años. Omisión de nexos, habla tipo indio, ¿vieron? No sé, mi comer torta. Ayer, ayer Juan jugar pelota, ¿sí? Tiene dificultad para socializar, al no poder comunicarse bien, este niño puede frustrarse, incluso volverse agresivo, aislarse de sus compañeros. ¿Por qué? Porque estoy enojado, porque nadie me está entendiendo. Es como, no sé si alguna vez ustedes vieron Perdido en Tokio o el de la terminal donde actúa Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones, que era un chabón que era de Polonia y no había nadie que hable polaco. Llega un momento que el chabón estaba pidiendo algo re sencillo, que era me quiero volver a mi país, nadie hablaba polaco, y entre su crisis empieza a revolear carritos y se enoja. Bueno, eso le sucede a los niños siempre. Es como estoy acá en Argentina, todos hablan español y yo estoy hablando polaco. Entonces me enoja, no me estás entendiendo. Habitualmente a medida que aparecen las terapias se empiezan a adquirir otros recursos, pictogramas, señalización, la intención comunicativa corporal, ¿sí? Pero si no estamos acompañándolo a tiempo aparece mucha frustración. Y luego también aparecen los problemas con el tiempo, en el lenguaje expresivo, ¿no? Confusión entre el pasado, presente y futuro. A diferencia de la fascia, ¿sí? La disfasia no se cura con el tiempo por sí sola, pero mejora con terapias del lenguaje. Pueden utilizar logopedia o también fonoaudiología, ¿sí? También aparece mucho la foniatra. ¿Por qué? Porque después de que mucho tiempo los niños no utilicen la lengua, no muevan los músculos faciales, empiezan a adormecerse, ¿sí? Es como si yo me sucede algo en la pierna y la dejo estática, no hablo. Entonces, estos músculos tienen que ser trabajados con una foniatra y también para poder canalizar la respiración en el momento de utilizarlo, ¿sí? En este sentido, el objetivo de los niños con trastorno específico del lenguaje no es que solo el niño hable, sino que aprenda estrategias. ¿Sí? No buscamos que el niño hable, sino que incorpore estrategias para organizar sus pensamientos, entender el entorno y lograr poder expresarse con alguna herramienta. Hoy por hoy aparecen herramientas tecnológicas, pictogramas, la señalización, ¿sí? Hay un montón de estrategias. Es importante que haya un diagnóstico temprano, porque ahí es donde está la diferencia entre un niño que sufre en la escuela y uno que logra obtener estrategias para compensar sus dificultades y tener no solo un rendimiento académico normal, sino también esta capacidad de poder socializar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Luego tenemos la disartria, que es un trastorno del habla. Vieron que hablábamos de habla y lenguaje, que son dos cosas distintas. Es un trastorno del habla, pero no del lenguaje. ¿Sí? Es importante tener eso en claro porque es la distinción más importante mientras que se habla de la afasia y la disfasia. El problema está en las reglas o las palabras dentro del cerebro. En la disartria, el problema está en los músculos que usamos para hablar. Acá es donde aparece mucho el otorrinolaringólogo, los neurólogos, las foniatras, aparte de los terapeutas del habla. Porque habla algo de algo más clínico también, ¿sí? Imaginen que el cerebro tiene el mensaje perfecto, listo para hablar, pero los cables que llevan, que son los nervios, ¿sí? Las herramientas que llegan esa información a los músculos de la boca, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, no responden correctamente, ¿sí? Entonces, yo estoy pensando en mi cabeza, quiero decir blanco y mi cerebro termina diciendo otra palabra, ¿sí? O la termina pronunciando de una manera distinta. ¿Por qué ocurre la disartria?
Primero por eventos repentinos, ¿sí? Accidentes cerebrovasculares, lesiones en la cabeza, también por enfermedades progresivas como Parkinson, esclerosis, que es el ELA, ¿sí? Esclerosis múltiple, distrofia muscular y otras causas son la parálisis cerebral o tumores. Hay que pensar que los niños con parálisis cerebral, que ya vienen desde el momento de su gestación, ¿sí? Puede ser que tengan no solo disartria, sino que también tengan alguno de los otros trastornos del lenguaje mixto, ¿sí? Los síntomas que suelen variar es según el músculo, no la parte del cerebro. En este caso es según el músculo que esté afectado. Por ejemplo, puede aparecer el habla arrastrada o pastosa, como si estuviera ebrio y te estoy hablando allí, pero en realidad no es que está ebrio, sino que el nervio no me está dando la información a la boca, a la lengua, para poder posicionarla bien. ¿Sí? Entonces, en el momento de hablar, por ejemplo, diría como si la persona estuviera pastosa o tuviera algo en la boca. Es como que tiene adormecida la lengua. Otro es el ritmo irregular, habla demasiado lento o en ráfagas muy rápidas, difíciles de entender. Es como, ¿vieron en la película Zootopia, cuando aparece el... Ay, me olvidé el nombre. El perezoso que habla, hola, ¿cómo estás? Bueno, hablan así de lento o de repente hablan tan rápido que no llegamos a seguir el hilo de la conversación, ¿sí? Luego, sí, porque aparece esto de que hay un músculo que se está adormecido. Por eso es súper importante, porque pasa esto, aparece una neurodivergencia y al toque decimos, no, bueno, tiene que ir a la fonoaudióloga, tiene que ir a la psicóloga, tiene que ir a la psicopedagoga, pero nos olvidamos que también hay una situación clínica que el cuerpo también empieza a responder. Entonces, es así importante ir al otorrinolaringólogo, a ir a la foniatra, a ir a la kinesióloga, es importante también los otros terapeutas, ¿sí? Luego aparece también el problema del volumen, hablar en un susurro o tener ese tono monotono, que el tono monotono también es una alerta en las personas neurodivergentes. Voz nasal o ronca, debido a que el aire no se controla bien al pasar por la nariz o las cuerdas vocales. ¿Sí? La disartria, por ejemplo, sucede también cuando hay carnes crecidas, ¿sí? Que no pueden respirar bien, entonces quedan cortos en plena charla, o las amígdalas, ¿sí? Que aparezcan nódulos en las cuerdas vocales, y también dificultad para mover la lengua o la mandíbula. ¿Sí? ¿Qué es importante entender? Que la fascia, el cerebro, afecta el área del lenguaje, como con el significado y las reglas. En la disfasia es un desarrollo cerebral, el aprendizaje de las reglas desde que es niño. La disartria afecta nervios y músculos. ¿Qué quiere decir esto? La ejecución física, pronunciar y articular palabras. El tratamiento principal, vuelvo, es la fonoaudióloga, es la terapia del habla y del lenguaje, donde se trabaja en fortalecer los músculos de la boca y la lengua, técnicas de respiración para que la voz tenga más fuerza, estrategias de compensación, ¿sí? Hay que entender esto que la disartria no afecta a la inteligencia, pero es un trastorno también de la mano de la parte clínica. Entonces tiene que aparecer también el otorrinolaringólogo, la foniatra, ¿sí? Para poder dar un tratamiento integral. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Entre otros trastornos del lenguaje, tenemos uno que es un fenómeno, que no es un trastorno, es parte de los trastornos en sí, ¿sí? Es como un síntoma, algo que aparece. La ecolalia es un fenómeno del lenguaje que consiste en la repetición involuntaria de palabras o frases que la persona acaba de escuchar o que oyó en su pasado, ¿sí? A veces se percibe como una falta de sentido, pero puede ser una herramienta que el cerebro utiliza para procesar información o intentar comunicarse cuando el lenguaje es muy estructurado o difícil, ¿sí? Hay diferentes tipos de ecolalia
y no todas las repeticiones son iguales. Se dividen principalmente por el tiempo en que ocurren. Por ejemplo, tenemos la ecolalia inmediata, que es cuando, es re común en los niños, cuando la persona repite lo que acaba de oír de forma instantánea. Por ejemplo, yo les digo, Juan, ¿querés agua? Oh, Juan quiere agua. En vez de decirme, sí, quiero agua, respondo exactamente a modo espejo con las mismas palabras. ¿Te parece si vamos a jugar a la pelota? ¿Te parece si vamos a jugar a la pelota? Lo que cambia es que le saca el signo de pregunta y lo utiliza como respuesta, ¿sí? En vez de decir sí o no, lo que hace es utilizarlo en modo espejo. ¿A vos te gusta jugar a la pelota? ¿A vos jugar a la pelota no? ¿Sí? Luego tenemos lo que es la ecolalia tardía, o también la vamos a encontrar como ecolalia diferida, que es cuando la persona repite frases, diálogos o canciones mucho tiempo después, ¿sí? Es, por ejemplo, un niño que mientras juega solo repite palabra por palabra que vio a la mañana en una propaganda. O se acuerda toda una parte del diálogo de su película favorita, ¿sí? Hay que entender que la ecolalia, como les dije antes, no es una enfermedad, es un fenómeno, es un síntoma o una etapa del desarrollo que se da comúnmente en las personas con trastorno del espectro del autismo o también en desarrollo infantil normal. Los niños, todos los niños entre 18 y 30 meses, por ejemplo hasta los 2 años, suelen tener ecolalia. Habitualmente cuando son dentro del estadio normal, es ecolalia inmediata o es ecolalia de que me acordé un dibujito y lo repito. Es por ejemplo, no sé, yo tengo mi sobrinita de 2 años que hace poco aprendió a decir, vio, ¿cómo se llama esta? Eh, ay, Home. Y en Home decía, en un momento la nena le decía a otro personaje, eres un cobarde. Entonces ella cada tanto, no sé, ve alguna situación y te dice, tía, eres un cobarde. Incluso lo dicen con la entonación que la escuchan y demás. Pero es parte de esto de que van incorporando como esponjitas nuevas prácticas del lenguaje. También suele suceder la ecolalia en el síndrome de Tourette, afasias, demencias seniles o discapacidad intelectual, ¿sí? ¿Cuál es la función? ¿Sí? A menudo solemos pensar que es ruido, pero para quien usa, ¿sí? La ecolalia tiene funciones vitales. Primero que es porque el procesamiento de datos. Repetir ayuda como a masticar la información para entenderla mejor. Es esto que yo te digo, Ceci, ¿querés agua? Ceci, ¿querés agua? Y ahí como que va rumiando. ¿Yo quiero agua? Ah, Ceci quiere agua. ¿Sí? Es como que me ayuda como a esto de voy pensando e interpretando cada una de las palabras. También ayuda a la autorregulación. Repetir frases familiares lo que puede producir es calmar a una persona en situaciones de estrés. Y también esto de pedir cosas. Un niño suele repetir al estilo lorito, ¿eh? ¿Querés una galleta? Y para indicar que él quiere una, vuelve a repetirla, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tiene hambre, pero aún todavía no sabe o está incorporando el lenguaje de decir, che, ma, tengo hambre. Recordó que en algún momento alguien le dijo, ¿querés una galletita? Y que él, diciendo sí, satisfació su necesidad. Entonces va a ir y va a decir, oh, ¿querés una galletita? ¿Sí? O, por ejemplo, el niño quiere teta, o Brandon quiere teta, ¿sí? Suelen repetirlo para plantear una necesidad, ¿sí? Y también es una manera de decir, estoy escuchando y quiero participar, aunque aún no tenga las herramientas para responder. Como nosotros como acompañantes terapéuticos, es importante entender que si interactuamos con alguien, especialmente un niño que presenta ecolalia, lo importante es primero no impedirla. Es su forma de comunicarse por ahora. Entonces lo acompaño a interpretar la ecolalia.
Modelar la respuesta correcta, por ejemplo, si un nene le decimos, ¿querés pan? Y ese niño dice, sí, quiero pan. Bien, sí, quiero pan. Bueno, y ahí este niño va a repetir, sí, quiero pan. ¿Sí? Poder acompañarlo a que también utilicemos el espejo como herramienta. Y también esto de simplificar el lenguaje. Frases cortas, claras, que sean fáciles de procesar. Existe un tratamiento que se llama el procesamiento del lenguaje de la Gestalt, que es la terapia gestática es una corriente que habla mucho del aquí y ahora y que es en la que algunas personas que no aprenden el lenguaje palabra por palabra lo puede articular por bloques de frases completas, como si fueran una palabra larga. Y la ecolalia es una de las bases de ese estilo de aprendizaje. Entonces, a veces se puede buscar algún terapeuta, un logoterapeuta o un terapeuta del lenguaje que pueda trabajar desde las terapias gestálticas, ¿sí? Hasta ahí vamos a ir, ¿bien? Bien. La idea también es entender que uno de los trastornos del lenguaje, hoy dado el contexto social que tenemos y el contexto cultural en donde el celular aparece cada ratito, el trastorno del lenguaje es uno de los trastornos más comunes en los niños, ¿sí? ¿Qué sucede? Los niños aprenden a hablar a través del celular, ¿sí? Entonces, tienen mucha ecolalia y muchas veces tienen ecolalia con acentos extraños, aprenden palabras neutras, les cuesta comunicarse, tienen poco sostén de atención. Entonces hay que tener en cuenta que el trastorno del lenguaje hoy es uno de los trastornos más comunes en estos espacios, ¿sí? Bien. El acompañante terapéutico hay que tener en cuenta que desempeña un rol fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos puentes. A diferencia del fonoaudiólogo, el logopeda que trabaja en el consultorio, nosotros intervenimos en la vida cotidiana, en la escuela, en la casa, en los talleres, en todos los lugares. Esperen un segundito que se metieron los perros. 2 segunditos. Vení. Vení. Dale, India, para afuera. Dale, dale, India, para afuera. ¿A dónde vas a ir, India? Pero no hay nadie. Che, vengo para este lado, dale, entra por el otro lado. Vení, India. 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 Anda para atrás vos. Dale. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás. Dale. Perdón, tuve problemas con perritos ingresando. Bien, como le decía, el acompañante terapéutico, a diferencia de los terapeutas, ¿sí? Son los que trabajan todo el tiempo con este niño, niña o adulto, o sea, que están todo el tiempo en su vida cotidiana. Entonces, nuestra función principal no es curar el trastorno, sino ser el puente para que la persona pueda integrarse y comunicarse a pesar de estas dificultades que se presentan. Por ejemplo, entre los roles nosotros tenemos esto de ser mediador comunicativo, el traducir las necesidades del paciente al entorno, padres, maestros, pares, y viceversa, esto de simplificar la información para que el paciente lo procese. Siempre, ¿sí? Siempre buscando herramientas también para que vaya sumando, ¿sí? La posibilidad de poder comunicarse. No le solucionamos esto de, bueno, vos hablás, yo traduzco, ¿sí? También la contención emocional, porque como dijimos, el no poder comunicarse o no poder comprender genera muchísima frustración. Entonces, el AT puede ayudar a gestionar todos estos bloqueos, los berrinches, el aislamiento que surge al no poder comunicarse.
Y como dije antes, esto de fomentar la autonomía, evitar hacer todo por nuestro acompañado, ¿sí? Nuestro rol es dar los apoyos necesarios para que la persona logre realizarlas por sí misma, ¿sí? Si la familia no se da cuenta que necesita pictogramas, incorporar pictogramas, señalización, todo lo que puede brindarle herramientas, no solucionar todo. Y por sobre todas las cosas, como siempre digo, ser los observadores. ¿Para qué? Para poder reportar al equipo profesional cómo se comporta el lenguaje de nuestro acompañado en situaciones reales. ¿Por qué? Porque en la situación de la terapia todo está controlado. Nosotros sabemos qué estrategias tomar, duran 30 minutos, pero en el afuera nuestro niño puede estar desregulado, frustrarse, enojarse, situaciones que a veces no suceden dentro del espacio terapéutico, ¿sí? Entre las herramientas es importante esto del uso de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ¿sí? Si el lenguaje verbal es muy limitado, se pueden utilizar pictogramas, agendas visuales, aplicaciones, como les dije, en dispositivos electrónicos. Por ejemplo, crear un cuaderno de comunicación con imágenes de necesidades básicas, ¿sí? Ir al baño, quiero comer chocolate, todo lo que este niño o niña necesita o adulto que esté impreso. Entonces, cada vez que ir incorporándolo como rutina, ¿no? No sé, cada vez que este niño quiere ir a ver la tele o algo, busca la imagen, ¿sí? Va y se la muestra al acompañante que dice, quiero ver tele. Pero no quiere decir, todo con dibujo y abajo las palabras, ¿no? Pero no quiere decir que me la hice, me la señal y ya está. Si hay un tratamiento en búsqueda de que sí se incorpore el lenguaje, volvemos a decir, ¿querés ver tele? Bueno, la tele, vamos a ver, remarcar las palabras para que poco a poco este niño la vaya imitando, ¿sí? Pero esto va a ayudar a reducir la ansiedad de no encuentro las palabras, más que nada con cuestiones más inmediatas, como quiero ir a hacer pis, no sé, me caí, me siento triste, cuando las palabras necesitan salir y yo estoy como en una situación de estrés inmediata. Luego también aparece el modelado y la expansión, ¿sí? Que es esto de corregir al paciente no utilizando esto de, no, así no se dice, sino de utilizando el modelado positivo, ¿sí? Si el nene viene y me dice, yo querer pan, ah, Joaquín quiere pan. Entonces el nene va a emitir la palabra correctamente. Es toda la estructura correcta, modificando sin remarcarle el estás diciéndolo mal, ¿sí? Y también está la simplificación del input. ¿Qué quiere decir esto? Usar la regla de una instrucción a la vez. En lugar de decir, bueno, ahora tenés que sacarte el guardapolvo, sacar los cuadernos, cambiarte las medias, ir con una a la vez. Ahora sacate la mochila. Bien. Bueno, ahora sacate el guardapolvo y buscar que este niño o niña también lo puedan ir respondiendo. Dividir todas las instrucciones en 3 momentos distintos y pausados. Súper importante. También podemos transformar la ecolalia en funcional. Por ejemplo, si el paciente, el acompañado, repite palabras sin sentido, buscar el propósito detrás de esa repetición, ¿sí? Esto es, si un niño repite la frase de una película cuando tiene hambre, la valida con esa intención, pero igual refuerzo la acción correcta. Hakuna Matata, qué rico no sé, estas lombrices. Entonces, si este niño con esta película refiere a que tiene hambre, bueno, ¿tenés hambre? Vamos a buscar comida. ¿Dónde está la comida? ¿Qué comida querés? Y ir buscando que vaya repitiendo para darle la correcta función, ¿sí? Y es muy importante adaptar el entorno. Esto de si están saturados de estímulos, buscar la concentración en el lenguaje, proponer que el niño se siente lejos de ruidos distractores, cerca del docente para favorecer el contacto visual, que aparezcan pictogramas sencillos, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es sustituir al paciente, a nuestro acompañado. No tenemos que hablar por él. ¿Sí? Él puede intentarlo, solo que si aparece esta situación de ansiedad o que me desregula, poder acompañarlo a encontrar las palabras y verbalizarlo. Siempre tenemos que seguir la línea de trabajo que nos plantean los terapeutas, y si está colapsado emocionalmente,
Si lo forzamos a hablar, lo que va a hacer es aumentar el bloqueo. Entonces, proponer actividades de descarga lúdicas para poco a poco ir incorporando el lenguaje. Bien, chiquis, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, consulta? Bien, en el cuadernillo lo tienen todo esto bien detallado, ¿sí? Y creo que tienen una actividad. Sí, a ver, déjenme. Tienen aparte incorporado en el cuadernillo cuáles son los hitos de desarrollo según la edad. Por ejemplo, de 0 a 2 años, cuáles son los alertas, de 2 a 3 años, de 3 a 5 años. Eh, Ceci Chechu. La realidad es que la actividad vos ya la hiciste el año pasado. Sí, porque es la misma actividad que tiene estimulación temprana. Sí. Entonces, te voy a pasar otra película vos. ¿Te parece? Para ver si podés distinguir otros tipos de trastorno. Y vos, sí vas a ver la película El discurso del rey, en donde aparece un logopeda, ¿sí? Pero bueno, Chechu, yo a vos te voy a pasar otra peli para que no hagas con la misma película, ¿sí? Con el mismo trastorno, ¿sí? Ahora después busco una y se las voy pasando. De la colalia. Sí, sí, o sea, es un síntoma, ¿sí? Eh, sí, porque es un síntoma, no es tanto la parte de que es un trastorno en sí, ¿sí? Bueno, muchachitos, muchachitas, nos vemos la semana que viene. Sí, el otro día me conecté y la realidad es que estaba como las corridas y me di cuenta que nunca les puse la sala abierta. Pero es siempre este horario, vieron que estuvimos haciendo este horario las últimas semanas. Dale, bueno, nos estamos viendo. Chau, chi.